Chicos, buenos días. Profe, que si puede dejar entrar a los demás. En esas estoy, Julián. Ok, empecemos ya, chicos. Buenos días para todos. Nos vamos a encontrar después de 3 semanas. Entonces estamos un poquito quedaditos pues con respecto al otro noveno, pero no nos vamos a estresar por eso. Listo. Entonces vamos a continuar con la temática que veníamos trabajando en la guía, pero antes de eso quisiera hacer entonces un repasito antes de entrar a ver lo que vamos a ver hoy, que son los niveles de energía. Me dicen si se está viendo la pantalla, por favor.
Sí, se está viendo. Ok. Bien. Entonces, en las clases pasadas veíamos los modelos atómicos, inclusive yo había dejado una tareita respecto a estos modelos, recordando pues que empezó con Demócrito con su idea inicial del átomo como una partícula indivisible, pasando por Bohr, el cual exponía los niveles de energía, que eran pues en ese entonces 7, que aún en la tabla periódica actual se manejan 7 niveles, y llegando al último, que es el de Schrödinger, que es el que habla de los modelos cuánticos o los números cuánticos, que es lo que vamos a ver ahorita, cómo se organizan esos electrones en esos subniveles y estados cuánticos del átomo. ¿Listo? Aquí pues hay una representación de esos modelos que ustedes tuvieron que llenar, recordándoles, por ejemplo, que este era el de Schrödinger, el que hablaba de los orbitales cuánticos. Voy a hacer un repasito rápido. Este es el de los orbitales cuánticos de Schrödinger. Este era el modelo de Rutherford que hablaba ya, por ejemplo, de los electrones girando alrededor del núcleo. Y este es el modelo de Bohr que habla de los niveles de energía, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de estos niveles, cómo se organizan los electrones en esos niveles y cómo se organizan en los subniveles ideados por Rutherford. Bien, entonces yo aquí les voy a mostrar primero un videito antes de continuar. La mayoría de las sustancias que existen en la Tierra están formadas por asociaciones microscópicas llamadas moléculas. Estas a su vez están integradas por átomos. El núcleo o centro del átomo está formado por partículas como por ejemplo los protones, que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, que no tienen carga eléctrica. Alrededor del núcleo, moviéndose a gran velocidad, se encuentran los electrones, que tienen carga eléctrica negativa. Bueno, nadie ha visto ni tocado un átomo, y mucho menos un electrón. En la naturaleza existen fenómenos que no pueden ser medidos con certeza absoluta. Como por ejemplo, ¿alguna vez se ha preguntado cuántos peces hay en un río? ¿O cuántas gotas de lluvia caen sobre el techo de su casa durante una hora? Específicamente hablando del átomo, la aplicación del principio de la incertidumbre de Heisenberg nos dice que para un electrón que orbita un núcleo atómico es imposible calcular exactamente su rapidez y ubicación en un momento determinado. Bien, ahí para un momentico porque es necesario entender esto del principio de incertidumbre para lo de los números cuánticos que vamos a ver ahorita. Resulta que en el mundo cuántico o en el mundo microscópico no se puede tener certeza de dónde está una partícula ni cuál es su velocidad. Lo que se puede tomar es una probabilidad de encontrar esa partícula. Por eso los números cuánticos se habla de probabilidad. No es un modelo particulista como el que habla, por ejemplo, Rutherford, que tomaba los electrones como partículas, sino que ya vamos a ver que estos electrones se toman como unos orbitales en donde hay una probabilidad de encontrar dicho electrón en esta parte del átomo. ¿Listo? Para describir la distribución de los electrones en un átomo se utilizan los números cuánticos. Estos pueden interpretarse como coordenadas de los electrones. Los 4 números cuánticos, n, l, ml y ms, nos permiten identificar un electrón en cualquier orbital dentro de un átomo. Podemos considerar al conjunto de los 4 números cuánticos como el domicilio de un electrón en un átomo. De la misma forma en que la provincia, cantón, distrito y calle especifican el domicilio de una persona. Para entenderlo mejor, la persona sería el electrón, ya que no se puede ubicar exactamente a la persona, pero sí se puede dar una aproximación si limitamos su existencia en términos de continente, país, provincia, cantón, distrito o barrio. El número cuántico principal se representa con la letra n.
define el nivel de energía de un orbital y puede tomar valores desde 1 hasta más infinito. El número cuántico principal también se relaciona con la separación promedio del electrón con respecto al núcleo en determinado orbital. Cuanto más alto es el valor de n, mayor es la longitud entre el electrón y el núcleo, ya que en los niveles superiores existe menos atracción entre ambos. El segundo número cuántico se denomina número cuántico del momento angular y se representa con la letra L. El valor de L expresa la forma de los orbitales, es decir, da la forma de la zona o espacio donde se puede encontrar el electrón. Los valores de L dependen del valor del número cuántico principal n. Para cierto valor de n, L puede tener magnitudes que van desde 0 hasta n-1. Estas magnitudes se representan mediante las letras S, P, D y F de la siguiente forma. Cuando L tiene un valor de 0, se representa con la S. Cuando es 1, se representa con P. Cuando es 2, con D y 3 con F. El número cuántico magnético ML describe la orientación del orbital en el espacio. El valor de ML depende del valor que tenga el número cuántico del momento angular L. Puede tomar valores enteros que estén entre menos L y más L, incluyendo el 0. El número cuántico S, o del spin, nos indica los dos posibles giros de un electrón, uno en el sentido de las manecillas del reloj y el otro en el sentido opuesto. Toma valores de +1/2 y -1/2. El spin o giro del electrón ha sido demostrado teóricamente y observado de forma experimental mediante el comportamiento de los materiales magnéticos. Veamos el siguiente ejemplo donde se demuestra la formación de un campo magnético con limaduras de hierro entre dos imanes. Para realizar este experimento debe pegar dos imanes a un frasco de vidrio o plástico transparente. Asegúrese de colocar los imanes con los polos opuestos de frente. Luego, llene el frasco con agua, deje caer unas limaduras de hierro y descubra cómo se hacen visibles las líneas de campo magnético. Verá cómo estas líneas conectan los dos imanes, desde el polo norte de un imán hasta el polo sur del otro imán. Bueno, voy a explicar ahí con más detalle. Entonces, lo que nos quiso decir aquí el señor, hasta el modelo atómico de Bohr, él hablaba de un núcleo y que habían unos niveles de energía en el cual se ubicaban esos electrones. Pero Bohr decía que, por ejemplo, esos electrones los tomaba pues cada uno orbitando como si fueran planetas en ese modelo atómico. Sin embargo, la teoría cuántica nos ha dicho que nosotros no podemos tomar los electrones como unas partículas. Entonces, por eso es que se habla de los números cuánticos. Entonces, ya más adelante, con los descubrimientos de Heisenberg y Schrödinger, nace lo que es la teoría atómica actual, que habla de los niveles de energía, los subniveles y cómo se organizan estos electrones mediante estos números cuánticos. Recordemos que esto es un modelo. Entonces, ahí nos hablaban de un modelo que ubicaba los electrones según un nivel de energía. Ese nivel va desde el más adentro, desde el más cercano al núcleo, hasta el más externo. Y puede tomar valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Yo se los voy a mostrar aquí mejor con la tabla periódica. Entonces, si nosotros miramos una tabla periódica, vamos a encontrar que esa tabla periódica se va a organizar por unas filas. Las filas son estas de acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Resulta que eso no está organizado así porque por capricho. Esas filas están organizadas así porque cada uno de los átomos que pertenece a esas filas significa que los electrones están ocupando dicho nivel en ese átomo.
por decir algo, en el hidrógeno y el helio, los electrones únicamente ocupan el primer nivel de energía. Para el segundo nivel de energía, ¿qué átomos habría? Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, etcétera. En esos átomos, los electrones ocupan hasta el segundo nivel de energía. Los de acá, sodio, magnesio, aluminio, etcétera, significa que los electrones están ocupando hasta el tercer nivel de energía y así sucesivamente. Por eso es que se organizan en estas filitas. Entonces, ese nivel de energía, ¿qué significa? Ese nivel de energía significa qué tan lejos están ubicados esos electrones del núcleo atómico. Por ejemplo, en los átomos que tienen hasta 7 niveles, contiene electrones hasta en un nivel muy superior, es decir, tiene todos los niveles de energía completamente llenos. Listo. El otro número cuántico L, define lo que es la forma del átomo y depende de estos números. Por ejemplo, cuando un átomo tiene un nivel 1, solamente puede tener un subnivel S, que es de una forma esférica. Cuando un átomo tiene dos niveles, puede tener las dos formas. Puede tener el S o el P, que son una forma esférica y una forma en forma de 8. Cuando es de nivel 3, puede tener tres subniveles, que serían el S, el P y el D, que pueden ser de forma esférica, en forma de 8, o en forma de trébol. Y así sucesivamente. En la medida que los niveles van aumentando, estos subniveles también van aumentando. Se los voy a mostrar aquí con la tabla periódica. Entonces miremos aquí. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, en el primer nivel. Los átomos del primer nivel solamente tienen un subnivel o un número orbital S. Significa que en el primer nivel nada más puede haber un orbital, que es el orbital S. Mientras que en el segundo nivel los electrones se pueden ubicar en un subnivel S o en un subnivel P. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí al nitrógeno, miremos que aquí están dos electrones en este nivel, dos en el 2S y tres en el 2P. Listo, más adelante les voy a explicar cómo se van llenando estos electrones según el nivel y el subnivel. Por ejemplo, aquí en el arsénico. Entonces miremos que en el arsénico tiene en el nivel 1S, 2S, 2P, 2S, 3P, 4S, 4P y 3D, que aquí ya se llenan el subnivel S, P y D para el nivel 3. Y el último nivel en llenar sería el nivel número 4. Listo. Y los cajoncitos que ustedes ven ahí, me están hablando de los números cuánticos ML y MS. ¿Qué es ML? Resulta que según la forma que tenga el orbital, puede tener un solo orbital si es para el número S, puede tener tres orbitales si es para la forma P, o puede tener 5 orbitales si es con la forma D. Esos orbitales me dicen dónde van a estar esos electrones en cada uno de esos. Por ejemplo, en el S solamente pueden habitar 2 electrones. Ahí vamos al segundo número cuántico. El segundo número cuántico me habla de cómo está ubicado el electrón según su sentido de giro, si gira hacia la derecha o si gira hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, en el S solamente caben 2 electrones, uno mirando para arriba y otro mirando para abajo. Mientras que en el subnivel P, que hay 3 orbitales, pueden caber hasta 6 electrones. 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí. Y en el D podrían caber máximo hasta 10 electrones. Entonces así es como se ubicarían los electrones según estos números cuánticos, según el número cuántico N, L, ML, que son los orbitales, y MS, que indica cómo va el electrón según su dirección. Listo. Yo sé que es un poquito confuso aquí al principio, pero lo vamos a entender aquí poniendo ejemplitos. Vamos aquí a compartir. Entonces,
vamos a hacer un ejemplo para el oxígeno. Entonces, el oxígeno, según su número atómico, ¿cuál es el número atómico? ¿Quién me contesta ahí? El número atómico del oxígeno, ¿cuál es? El 8. Estier Montoya, correcto, el 8. Significa ese 8 que cuántos electrones debe tener el oxígeno. ¿Cuántos electrones debe tener? 8 electrones. Ese número me está diciendo, ese número atómico me está diciendo, el oxígeno tiene 8 partículas, dentro de ellas 8 electrones. Entonces yo debo ubicar esos 8 electrones en estos orbitales. ¿Cómo se ubican? Pues se van ubicando según el nivel y el subnivel en ese orden. Entonces primero, 2 electrones, si ven aquí las flechitas, 2 electrones en el nivel 1, subnivel S. Recordemos que el nivel 1 solamente tiene el subnivel S. O sea que ahí van 2. Como ya se llenó este orbital, entonces el siguiente orbital en llenar, ¿cuál sería? El 2S. ¿Por qué el 2S? Porque es el segundo nivel y el primer orbital del segundo nivel es el orbital S. Entonces aquí lleno esos 2 electrones en el 2S. Una vez llenado esos 2 electrones, pues sigo con el orbital 2P, con el subnivel 2P, perdón. En el subnivel 2P, entonces, como aquí ya van 2, 4, entonces, ¿cuántos electrones me quedan faltando por ubicar? Si eran 8. 4. Me quedan faltando 4. Entonces, ¿cómo se llenan? Se llenan primero 3 para arriba, o sea, primero se llenan los electrones que van para arriba, cada uno en un cajón, y de último, un electrón para abajo en este cajón de acá. O sea que aquí quedarían 4 electrones, aquí quedarían 2 electrones y aquí quedarían 2 electrones. Entonces miremos que la forma del oxígeno, según esto, es una forma de 8. ¿Por qué en forma de 8? Porque resulta que su último nivel, aquí se me descontroló, su último nivel es el 2P, o sea, el orbital P. Recordemos que el orbital P tiene forma de 8. Vamos a mirar, por ejemplo, el hidrógeno, mire que tiene forma esférica, porque su último orbital es un orbital S. Por ejemplo, estos de aquí, los metales, mire que tienen forma como de trébol, como de 8 con una esferita ahí, porque su último orbital es el D. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos para el calcio. Entonces, en el calcio, ¿cómo se llenarían esos niveles y subniveles? Entonces, aquí me dicen, 1S lleva 2 electrones, 2S lleva 2 electrones, 2P se completa con los 6 electrones. Entonces, si sumo estos que ya llevo hasta aquí, ¿cuánto irían? 2 más 2 más 6. 10. Ahí irían 10. O sea que como el calcio es 20, me quedarían faltando otros 10. Entonces aquí otros 12 aquí en el S, ahí van 12. Otros 6 aquí en el P. Recuerde que los niveles P siempre se llenan con 6. Y por último, otros 2 en el nivel 4S. Entonces, si yo sumo todos estos electrones, todas estas parejitas de electrones, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y aquí 20. Eso coincide con el número atómico del calcio, que es el número 20. Listo. Entonces voy a explicar una reglita de cómo es que se llenan esos orbitales. Vamos a hacerlo con un ejemplo práctico y hecho. Lo vamos a hacer aquí en el tablero. Vamos a escoger un átomo de aquí. Escogamos un átomo de esta filita. Cualquiera que escoja un átomo de acá. El que quieran. Espera que no compartí. Ahora sí. Un átomo de esta filita. Cualquiera que me
me diga qué átomo quiere resolver de esta filita de acá. Aluminio. El aluminio, el 13. Entonces vamos a hacer el aluminio. Entonces lo vamos a resolver aquí. Entonces me están diciendo que el aluminio, su número atómico es el 13. Quiere decir que debo ubicar 13 electrones. Primero debo recordar una cosa. Primero debemos recordar que el nivel S se llena con 2 electrones, el nivel P se llena con 6 y el D se llena con 10. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces resulta que existe una reglita. En la guía yo les puse esa reglita, pero yo se las voy a explicar aquí de manera detallada de cómo se llenan esos niveles y sus niveles. Y es con la regla del diagonal. Mire que aquí yo ubiqué todos los S, aquí ubiqué todos los P, todos los D, todos los F. Entonces, la primer diagonal me dice qué es un nivel es. ¿Qué es un nivel es la primer diagonal? S. La 1S. O sea, hay que leerlo con el número y la letra. Nivel y subnivel. El primer nivel es 1 y el subnivel es. O sea que yo debo llenar un orbital 1S. Ese orbital 1S, según la reglita, me dice que los S nada más pueden habitar 2 electrones. Entonces yo que lo que hago, dibujo un electrón para arriba, un electrón para abajo. Ahí irían en total 2 electrones. Entonces esta diagonal ya se acabó. Sigue la siguiente diagonal. ¿Cuál es la siguiente diagonal? ¿Qué orbital es? 2S. 2S. O sea que dibujo aquí una rayita, 2S. Como el 2S tiene 2 electrones, pues solamente le dibujo un orbital. Un electrón para arriba, un electrón para abajo. Miro aquí la diagonal. Ya se me acabó esta diagonal. La tercera diagonal, ¿qué sigue? 2P. 2P. Entonces me dicen que el 2P habitan 6 electrones. Como son 6 electrones, entonces debo dibujar 3 cajoncitos, que son los 3 orbitales del 2P. Entonces, primero los de arriba, ahí irían 3, y luego los de abajo, que irían otros 3. Entonces, si sumo electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí irían 10 electrones. ¿Cuántos me quedan faltando? 3. 3 electrones. Entonces, nos vamos con la misma diagonal, 2P. Después del 2P, ¿quién sigue? 3S. 3S. Entonces, 3S me dicen que es con un orbital S que nada más pueden habitar 2, o sea que solamente hago una rayita y ubico esos 2 electrones ahí. Hasta ahí irían ¿cuántos? 12. 12. ¿Cuánto quedan faltando? 1. 1. Entonces nos vamos por aquí. Estamos en el 2P, luego el 3S. Si acabó esta diagonal, nos vamos a la siguiente diagonal. ¿Cuál sigue? 3P. 3P. Los P, acuerden que tienen 3 rayitas porque ubican 6 electrones. Los P siempre ubican 6 electrones. Y como solo me queda faltando uno, pues lo ubico aquí en un solo cajoncito. Entonces esta sería la configuración electrónica de cómo están ubicados los electrones en el átomo de aluminio. Sería 1s, 2 electrones, 2s, 2 electrones, 2p, 6 electrones, 3s, 2 electrones y 3p, un solo electrón. Entonces, si vamos a mirar aquí la tablita, vámonos para la tablita aquí. Vamos a mirar el aluminio, vamos a ver si eso coincide con lo que acabamos de hacer. Entonces vamos a mirar. Entonces mire, 1s, 2 electrones. 2s, 2 electrones. 2p, ¿cuántos electrones en 2p? 6. 6 electrones. 3s, 2 electrones. Y 3p, un solo electrón, tal como lo acabamos de hacer ahorita en el tablero.
Si ustedes miran aquí también existe la forma analítica, que es esta de acá, en donde nos dice pues, en forma numérica cómo está ubicado el aluminio. 1s2, 2s2, 2p, 6 electrones, 3s, 2 electrones, 3p, 1 electrón. Y nos está diciendo cómo está configurado el átomo de aluminio. Voy a hacer un último ejemplo. Vamos a hacerlo con hagámoslo para que incluyan estos de acá. Hagámoslo con el selenio. Selenio es 34. Vamos a hacer el selenio 34. Selenio 34. Bien. Entonces, para el selenio 34, recuerden la reglita. Primero, ¿cuál se llena? 1S. Entonces, coloco aquí 1s. 1s se llena con 2 electrones. Luego, ¿quién sigue? 2S. 2s. 2s también se llena con 2 electrones. ¿Quién sigue? 2P. 2p. 2p se llena con 6 electrones, o sea que dibujo 3 cajoncitos. 3 para arriba, 3 para abajo. Recuerden que aquí se ponen 6 porque la regla dice que p, en el orbital p caben 6 electrones. Después del 2p, ¿quién sigue? 3S. 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 3s, en el s caben 2 electrones. ¿Hasta aquí cuántos electrones vamos? 12. 12. 12. Después del 3s, se acabó aquí la diagonal. ¿Quién sigue? 3P. 3p. Los p's tienen 3 cajones, entonces 3p. Y ubico 3 para arriba y 3 para abajo. ¿Cuántos electrones van ahí? 18. 18 electrones, correcto. Entonces después del 3p sigue, miren esta diagonal, 4S. 4s. Entonces sigue aquí el 4s con 2 electrones. Después del 4s, ¿cuál sigue? Ya esta diagonal se me acabó, entonces sigo a la siguiente diagonal. 3D. 3D. El 3d. Entonces recordemos que el d, ¿cuántos tiene? ¿Vea? 10 electrones. Entonces, como tiene 10 electrones, dibujo 5 cajones. 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el 3D. Todo este sería el 3D. Entonces aquí ubico 1, 2, 3, 4, 5 para arriba. Y 1, 2, 3, 4, 5 para abajo. Entonces ahí en total, ¿cuántos irían ya sumando todos? 28. 28, todavía quedan faltando. Siguiente nivel, ¿cuál es? Después del 3D. 4P. 4p. Entonces el 4p me dice que tiene 3 orbitales. Entonces aquí 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. ¿Sí estaba seguro que aquí hay 28? No creo, porque el 4p no puede tener ahí 6. A ver, sumemos. Aquí 2, 4, aquí 10, 12, 18, 20, 30. 30. Hasta aquí van 30. 30, o sea que nos quedaría faltando 4. En el 3p van 4. Van 1, 2, 3 y aquí 4. Y entonces ahí ya quedarían ubicados los 34 electrones del selenio con sus orbitales. O sea que el último orbital, si vamos a hablar de número, el último orbital sería el 4. Si vamos a hablar de letra, que sería el subnivel, el último sería el 3p. Vamos a mirar a ver si eso nos quedó bueno. Entonces miramos aquí en la tabla periódica. Nos vamos para el selenio y miremos aquí. Selenio dice 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
4P con los 4 últimos y el 3D con los 10 completamente llenos. Correcto. Entonces, eso indica que hicimos el ejercicio correcto. Listo. Esto porque es importante entenderlo. Ustedes dirán, bueno, ¿y todo eso para qué? Más adelante vamos a ver lo de la ley de Lewis, de cómo se utilizan estos orbitales y el último orbital de electrones para hacer reacciones químicas, para mirar cómo funcionan las moléculas y los compuestos en química. Por eso es importante entender muy bien cómo se ubican estos electrones, que ellos son los que configuran las reacciones químicas. Listo. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, Y profe. Sí. diga, Ok. Entonces ahorita, en la guía, espera un momentico a ver si esto de aquí. Sí, esto de por acá. Sí, por acá. En la guía, pues aquí está toda la explicación de lo que yo acabo de decir. Si alguien quiere, pues le puede echar una leidita otra vez. Y hay unos ejercicios para llenar para hacer los orbitales electrónicos de algunos átomos. Entonces vamos a hacer esos ejercicios. Ya les voy a decir en qué página es. En esta. Está en la página 13. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí me lo están diciendo. Vamos a coger el átomo de aluminio, su número atómico. ¿Qué significa el número atómico? Pues que yo me voy aquí al aluminio y miro el número atómico que es el de acá arribita, el 13. ¿Listo? Coloco el número atómico y la configuración electrónica. ¿Qué es hacer la configuración electrónica? Lo que les acabo de explicar acá en el tablero. Escoger y llenar cada uno de sus orbitales con los electrones como corresponde. Listo. Entonces lo van a hacer para los átomos que están poniendo aquí en la guía. Aquí, por ejemplo, el aluminio yo ya se las hice. Esas la pueden ya tomar de lo que hice hoy. Les tocaría hacer entonces la del bromo, la del cerio y la del estroncio, que es lo que está acá listo. ¿Sí quedó claro la actividad? sí, Sí, profe. profe. Ok. Profe, y se la enviamos por Por WhatsApp, por el WhatsApp. No me vayan a enviar por el correo nada. Me lo envían por el WhatsApp. Listo. Me envían por el WhatsApp con el nombre suyo y con los 5 ejercicios que están ahí. ¿Estamos Profe, claros? y es para hoy. No, no, para hoy no, hombre. Para dentro de 8 días. Bueno, Listo. Pero igual se lo podría enviar hoy. Ah, no, si usted lo hace hoy no hay ningún problema, pues yo se lo califico, pero pues el plazo máximo es 8 días, pues, una semanita. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Bueno, chicos, esto ya nos queda un minutico para que se cierre. Alguna preguntita, de todas maneras, me la hacen por WhatsApp si algo no quedó claro. Recuerden que los orbitales se llenan según su letra. Hay un número de electrones que se deben llenar. Y la reglita, pues, además de que yo lo explique aquí, en la guía también está explicado lo de las diagonales, cómo se van llenando esas diagonales en los orbitales. ¿Listo? Profe, ¿y esta Dígame. qué nota sería? Nosotros llevamos a la fecha 2 notas, o sea que esa sería la tercera. Listo. Recuerden que la guía, por ahí hay algunos que me están en unas preguntas de que la guía, que cuando la entregan. Recuerden que la guía la estamos resolviendo semana por semana. No hay que hacerla. ¿Quiénes son los que están obligados a hacerla? Pues los que nunca se han conectado y que les toca hacer el trabajo de manera física, que no tienen acceso pues a ninguna conexión. A ellos sí les tocaría hacerla. Pero en el caso de ustedes, como la estamos haciendo semana a semana, sustentando, entonces no es necesario hacerla, listo, porque cada actividad es como si hiciéramos una fracción de esa guía. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces recuerden entonces el ejercicio que les puse para dentro de 8 días. Listo. Ok. gracias, profe. Chao, profe. Feliz día. Chao. Profe, hasta luego. Que tenga un buen día. Feliz día.